¿Y si te dijera que el miedo no es tu enemigo, sino tu maestro? Que esa ansiedad que sientes es una puerta, que el miedo no está ahí para detenerte, está ahí para mostrarte exactamente dónde debes ir. Este es un viaje para convertir el miedo en poder. Quédate hasta el final y descubrirás cómo ser invencible. El miedo no siempre grita. A veces se camufla tan bien que parece tu propia voz. Es la que te dice que no es el momento, que no estás listo, que podrías fallar. No se impone por la fuerza, se instala como una idea que se repite lo suficiente hasta que se vuelve creencia, como una sombra que ya no cuestionas porque siempre estuvo ahí. No hay cadenas, no hay barrotes, solo pensamientos que aprendiste a obedecer, porque alguien te dijo que dudar era sensato, que arriesgarse era irresponsable, que desear más era egoísta. Y tú, con tal de encajar, lo creíste. El miedo no te impide moverte, solo te persuade de quedarte. Te convence de que lo pequeño es suficiente, de que el amor debe doler, de que soñar es peligroso. Y así, sin que lo notes, te acomodas en lo que no eliges, pero toleras. Cada paso que no diste tuvo su justificación, una excusa bien elaborada, pero debajo solo había eso, miedo disfrazado. El miedo se nutre del pasado que dolió y del futuro que aún no llega. Se esconde en las memorias no sanadas, en las voces que te dijeron que no podías, en esa sensación persistente de que algo en ti no es suficiente. Y entonces la vida se vuelve repetición, rutinas que apagan, relaciones por costumbre, sueños que se aplazan. Lo más profundo del miedo no es lo que evita afuera, sino lo que apaga dentro, tu chispa, tu fuego. Pero el miedo no es el enemigo, es el síntoma de lo no expresado, de lo que tu alma ya sabe, pero tu mente aún no se atreve a asumir. Para atravesarlo se necesita presencia, nombrarlo en lugar de esconderlo, aceptar que está ahí, pero que no manda, porque cuando lo ves sin adornos, sin disfraces, sin huir, ya no es una cárcel, es una puerta, y detrás de ella está lo real. Caminar con miedo, pero caminar igual, es el acto más radical de libertad. Ahí empieza todo, ahí empieza el regreso, ahí empieza tu despertar. La mayoría de nosotros vive como si fuera un espectador de su propia vida, mirando desde la distancia. Observamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero rara vez los tocamos de verdad. Y cuando algo nos incomoda, lo evitamos, lo negamos. Reprimimos los sentimientos que no sabemos cómo manejar, esos que creemos peligrosos. El miedo también es uno de esos, un sentimiento incómodo que preferiríamos no sentir. Y cuando lo evitamos, lo dejamos crecer en las sombras, porque no sabemos cómo mirarlo de frente, cómo comprenderlo sin dejar que nos controle. La verdadera magia comienza cuando aceptamos lo que sentimos, sin juicio, sin resistencia. El miedo no es malo, es simplemente energía, una energía que si ignoras se vuelve monstruosa, pero cuando la enfrentas, esa misma energía puede convertirse en un motor que te empuja hacia adelante, como el viento que arrastra, aunque parezca peligroso, es el que te lleva hacia tu destino. El primer paso para cambiar nuestra relación con el miedo es dejar de luchar contra él
Es aceptar que está allí, que existe, que forma parte de nuestra experiencia humana y que no es un enemigo al que haya que derrotar, sino una parte de nosotros que nos está enseñando algo. Aceptarlo no significa rendirse ante él, reconocer su presencia sin que controle nuestra vida. Es dejar de correr, es permitirnos sentirlo, respirarlo y luego soltarlo. La conciencia es el espacio donde todo se transforma. Cuando estamos conscientes de nuestros miedos, cuando los miramos directamente a los ojos, ya no tienen el mismo poder. Dejamos de ser esclavos de esa voz interna que nos dice que no puedes. Comenzamos a escuchar una voz más profunda, una que nos recuerda que somos capaces de más de lo que creemos. Es en ese espacio de conciencia donde surge la verdadera libertad, donde empezamos a elegir. Elegimos no dejar que el miedo dicte nuestras decisiones. Elegimos no quedarnos en lo conocido solo por seguridad. Elegimos, a pesar del miedo, dar el siguiente paso hacia lo desconocido. El miedo no tiene que desaparecer para que podamos vivir plenamente. Lo que realmente necesitamos es aprender a vivir con él sin dejar que nos controle. Es cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad, cuando aceptamos nuestras emociones, cuando descubrimos esa fuerza interna que no sabíamos que teníamos. Cada vez que aceptamos lo que sentimos, cada vez que respiramos profundamente en medio del miedo, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de actuar desde nuestro centro, no desde nuestra ansiedad. El miedo se transforma cuando lo miramos con presencia, y a medida que lo enfrentamos, ese miedo se convierte en un aliado, en una brújula interna que nos orienta hacia nuestro verdadero propósito. Lo que antes nos detenía, ahora nos impulsa. Lo que antes nos limitaba, ahora nos conecta con nuestra autenticidad. La aceptación no es solo un acto de coraje, es el inicio del autoconocimiento. Es el primer paso para recuperar nuestro poder, porque al final, el verdadero poder no reside en eliminar el miedo, sino en caminar con él, conscientes de que no somos prisioneros de él, sino que somos los creadores de nuestra propia realidad. En el instante que decidimos enfrentar nuestros miedos, comenzamos a escribir una nueva historia. El miedo, aunque persistente, deja de ser el actor principal de nuestra vida. Este cambio no sucede de manera mágica, requiere acción constante, sostenida, valiente. La clave está en que por mucho que sepamos que algo tiene que cambiar, no es suficiente con pensarlo. La transformación real solo ocurre cuando actuamos. No importa cuán pequeños sean esos pasos, lo que cuenta es que cada acción, por insignificante que sea, va rompiendo las cadenas invisibles que nos mantienen cautivos. Pero ¿cómo dar este primer paso? La respuesta está en la conciencia de que no existe el momento perfecto. Nunca se presentará una oportunidad en la que no tengamos miedo. La oportunidad se encuentra en el primer paso, en avanzar, no porque estemos seguros, sino porque sabemos que si no damos ese paso, nunca sabremos de lo que somos capaces. Cada acción que tomamos es un recordatorio de que tenemos el control, de que podemos cambiar el rumbo de nuestra vida. El miedo puede seguir allí, pero ya no es el que nos detiene. Es la acción lo que nos permite avanzar, aunque el miedo aún nos acompañe. La transformación no es un destino, es un proceso, y es un proceso que solo se inicia cuando en lugar de esperar que las circunstancias cambien,
nos atrevemos a ser nosotros quienes cambiamos las circunstancias. Eso no quiere decir que todo sea fácil, ni que las dificultades desaparecerán. Pero lo que sí cambia es nuestra capacidad para afrontarlas, para actuar con determinación, incluso cuando el miedo está presente. El poder de la acción radica en su capacidad para disipar la duda. Cada vez que actuamos, cada vez que tomamos decisiones desde el corazón y no desde el miedo, se abre una nueva puerta dentro de nosotros. Una puerta que antes estaba cerrada por la inseguridad, por las voces que nos decían que no podíamos. Y al cruzar esa puerta, descubrimos una versión más fuerte de nosotros mismos, una que no se deja limitar por los miedos pasados. La acción, cuando es genuina, se convierte en el puente entre lo que somos y lo que podemos ser. Nos permite hacer visible lo invisible, dar forma a nuestros sueños. Cada vez que actuamos, no solo estamos cambiando las circunstancias externas, sino que también estamos reconfigurando nuestra forma de ver el mundo y, lo más importante, nuestra forma de vernos a nosotros mismos. La verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad para actuar a pesar de él. El miedo no desaparece por completo, pero lo que sí desaparece es su poder de paralizarnos. Y en ese proceso de acción, de enfrentar el miedo y avanzar, llegamos a un punto en el que ya no necesitamos buscar la fuerza fuera de nosotros. Ya no necesitamos que alguien nos diga qué hacer. Ya no necesitamos la validación externa, porque hemos aprendido a confiar en nuestra propia capacidad, a actuar con coraje. La transformación no se mide en grandes logros, se mide en nuestra capacidad de seguir adelante, incluso cuando las sombras del miedo parecen oscurecer el camino, porque la verdadera liberación viene cuando entendemos que no hay nada más que temer, más que nuestra propia inacción. Cuando comprendemos que al actuar podemos atravesar las tormentas internas y externas con la certeza de que somos los arquitectos de nuestra propia realidad. Y al final, no es el miedo lo que nos transforma, sino nuestra decisión de actuar a pesar de él. En esa acción constante, en ese movimiento hacia adelante, nos encontramos con la versión más auténtica de nosotros mismos. Si quieres más contenido que te ayude a tomar control de tu vida, a enfrentarte a tus miedos y a reescribir tu propia historia, suscríbete, dale a la campanita y sigue este canal. Aquí, cada vídeo es una invitación para que dejes de ser espectador y te conviertas en el protagonista de tu propia película. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la transformación empieza ahora. Hazlo por ti.